Muy bien, entonces, Dios, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva y esperada reunión del Apocalipsis. Nos reunimos una vez más en torno a la palabra. ¿Qué más podemos pedir si está la palabra frente a nuestros ojos y nuestros hermanos y hermanas en la fe para precisamente compartir esa bella palabra y su inspiración para nuestras vidas hoy? Así que unámonos en oración para que sea el buen Dios quien guíe nuestro hablar y escuchar. Oremos. Amado Dios, te agradecemos que podamos nuevamente reunirnos en tu nombre y con tu palabra, no con la nuestra, sino con tu palabra viva que nos aconseja, nos exhorta y nos habla desde la voz de Cristo Jesús hacia el cumplimiento de tu voluntad. Inspíranos con la fuerza de tu Santo Espíritu para que cada uno de nosotros pueda sentirse movido por esta palabra y así poder cumplir tus mandamientos y hacerlo con un corazón lleno de vida y de fe. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Nos quedamos en el capítulo 14. Habíamos llegado hasta el versículo 13, ¿se acuerdan? Pues, ¿les parece si volvemos a leer todo el capítulo para ir recapitulando en los temas que estábamos viendo y finalizamos con la segunda parte del capítulo 14? ¿Les parece? Muy bien, entonces empezamos. Capítulo 14 del Apocalipsis dice así: Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144,000 elegidos, que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz que venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno. Y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el Cordero. En su boca nunca hubo mentira y son inmaculados. Luego vi a otro ángel que volaba en lo más alto del cielo, llevando una buena noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo. Él proclamaba con voz potente: teman a Dios y glorifíquenlo, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Un segundo ángel lo siguió, anunciando: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones el vino embriagante de su prostitución.
Un tercer ángel lo siguió, diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre, no tendrán reposo ni de día ni de noche. En esto se pondrá a prueba la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo: escribe, felices los que mueren en el Señor. Sí, dice la Escritura, el Espíritu, de ahora en adelante ellos pueden descansar de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Y vi una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube: empuña tu hoz y ciega, porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y ésta quedó cegada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez. El ángel pasó la hoz afilada sobre la tierra, cosechó la viña y arrojó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. La cuba fue pisoteada en las afueras de la ciudad, y de la cuba salió tanta sangre que llegó a la altura de los frenos de los caballos, en una extensión de unos 300 kilómetros. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Vemos ángeles que vienen a protagonizar esta visión. Primero vemos desde el 6 al 13 tres ángeles que anuncian el evangelio y el juicio de Dios. Después, la visión de uno que parece hijo de hombre, que no es certeramente Jesús. Dice que parece hijo de hombre, claramente haciendo un guiño y citando el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7. Ahí aparece abajo en las notas críticas. Está la visión de este que parece hijo de hombre sobre una nube blanca, lo cual siempre nos recuerda la santidad que viene de Dios, casi como un profeta. Y luego, del 15 al 20, tenemos otros tres ángeles que realizan el juicio de la siega y la vendimia. Pasan ahí con la hoz. No deja de ser interesante
estos tres corderos, estos tres ángeles al principio. Después aparece esta visión del que parece ser hijo de hombre en la nube blanca y luego tres ángeles más. Y los tres finales vienen dos desde el templo y uno desde el altar del templo, lo cual ya nos tiene que hacer recordar la función litúrgica del Apocalipsis. No se olviden que el Apocalipsis también está pensado para ser leído en la liturgia cristiana, por muy extraño que a veces parezca su lenguaje. Entonces, estas palabras como templo o altar son parte de la vida cotidiana de los creyentes. Y ahí es donde las profecías del Apocalipsis se hacen realidad en la vida real del creyente. Recordemos cómo terminamos la sesión anterior. Nos hablaba de estos santos que verán la prueba de su resistencia, de su perseverancia, como aparece en el versículo 12. En esto se pondrá a prueba la perseverancia, la resistencia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hacia ellos está destinado el mensaje, hacia los que resisten, hacia los que soportan, hacia los que perseveran a pesar de los dolores, las injusticias y la misma muerte. No es casual que luego de esto diga: escuché la voz que me ordenaba desde el cielo, felices los que mueren en el Señor, porque descansan de sus fatigas, y sus obras los acompañan. Aquellos que están llamados a la resistencia, no todos van a sobrevivir, pero el Apocalipsis nos dice algo maravilloso, maravilloso. Y es que felices no son los que viven 150 años. Felices son los que mueren en el Señor. Justo hoy día con Miriam hablábamos un poco de la muerte y del dolor que provoca el desconsuelo de la muerte. Y en esto, la visión litúrgica del Apocalipsis no es que nos trate de engañar y decirnos que la muerte no va a doler. No, para nada. Pero hace un llamado muy sincero a que tenemos que ser perseverantes en la vida y estar en paz en la muerte. Porque nuestra forma de interpretar la vida no es de cuántos años vivimos, sino de cómo los vivimos. No se trata de nunca enfermarnos, ni de que en todo nos vaya bien, ojalá, sino de que cuando nos toque sufrir, podamos hacerle frente a las dificultades de la vida con esperanza, con consuelo en Dios. Si nos toca vivir, vivimos en Dios. Y si nos toca morir, morimos en Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. No se trata de hacernos los locos y ocultar el dolor como si no existiese. No, el cristiano llora igual que cualquier otro, pero tiene lágrimas de esperanza. Aunque esas lágrimas duren 10 años. Aunque llores toda la vida recordando a tu ser querido, eso está bien. Nadie te puede decir que no lo hagas. Pero que esas lágrimas contengan esperanza, ansias de reencuentro en la resurrección y una paz en Dios que solo Cristo puede dar. Esos son los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús.
los que pueden esperar en Cristo al cumplimiento de su promesa y de su resurrección para nosotros. ¿Les hace sentido? Viéndolo como una visión desde el cielo que también nos habla a nosotros, que si bien no estamos sufriendo la persecución, hoy en día hay personas que sufren persecución, que están sufriendo una muerte directa en las guerras, una injusticia tremenda, gente que no tiene que comer, gente que vive en la calle. Hace poco vimos la noticia terrible de 2 casas que se quemaron en un campamento y murieron 14 personas, 8 niños, aquí en este país civilizado. Entonces, la vida a veces es tan efímera y nos enfrentamos a esta muerte continuamente. A veces nos toca de cerca, a veces nos toca de lejos. Pero ¿somos realmente sensibles a ella o solo nos preocupamos cuando nos toca al lado? Porque también debemos pensar las muertes en cuanto a la compasión que tenemos respecto al dolor de otros. Miriam. Eh, Leyendo textual la Biblia, dice, felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. O sea, los mártires y testigos de Cristo ya gozan de la paz. Como hablábamos en la mañana, los santos, los que ya se han ido eh, al lado del Señor, ellos gozan de la paz eterna. Y nosotros, los que somos testigos de Cristo, también debiéramos de gozar de una paz y una tranquilidad espiritual, creyendo en una nueva vida. Eso es lo que yo también a mí a veces me cuestiono. Eh, Se supone que todo esto sería como la segunda venida del Señor también. Se habla de eso, por lo que yo estuve leyendo. La siega del trigo, la cizaña será quemada con fuego y el trigo puesto en el granero de Dios. En el fondo, el Apocalipsis también te lleva a eso, a lo que viene. Cómo uno ve el futuro de lo que lee en la Biblia, cómo uno lo lleva a la realidad de nosotros los fieles. Entonces, como dices tú, se sufre en la tierra, pero si tengo fe y tengo creencia de una vida mejor, voy a estar un poco más placentera de esta vida que es tan compleja. ¿Así? Creo que es muy importante lo que tú dices, Miriam, porque tal como tú lo dices, los santos en el cielo que ya descansan, gozan de la paz de Dios, pero nosotros como santos en la tierra debemos gozar de la misma paz, porque tenemos el mismo bautismo y la misma promesa que ellos. Y eso es algo que como comunión de santos nos une a ellos. Y esa unión es bellísima, porque si bien estamos separados de nuestros muertos, estamos unidos a ellos en una sola comunión, que es la comunión que Dios establece desde la santidad dada en el bautismo. Y eso es un regalo maravilloso porque nunca se van demasiado lejos, sino que como viven en la misma promesa, como viven en la misma esperanza de la resurrección que tú y yo, estamos unidos en esa esperanza. Nunca están demasiado lejos, porque aunque no caminen con nosotros, están esperando con nosotros, tal como tú lo dijiste, a la segunda venida de Cristo, al día de la resurrección. Y eso a mí al menos me da
un consuelo y una esperanza enorme, porque para mí es hermoso saber que mi hermano no es un angelito en el cielo. Yo no quiero que sea un angelito que me cuide del cielo, no lo necesito, para eso tengo a Dios. Me sirve saber que vive la misma esperanza que yo, que espera igual que yo al día de la resurrección y que eso nos une de una forma que solo Dios puede hacer. Y eso lo encuentro maravilloso, maravilloso, porque no necesito inventarme imágenes de el santo de la guarda, el ángel X y todo eso, sino que acepto la muerte como es, pero acepto más aún la esperanza de la resurrección como es también. Y eso es lo más bello de nuestra fe. Es hermoso. Es realmente, se me pone la piel de gallina. Porque no significa que no lloramos. Claro que lloramos, pero con esperanza, sabiendo que estamos unidos, unidos de verdad, en una espera activa. Los que estamos y los que ya partieron. A mí eso me da mucha paz, mucha paz. Ojalá a ustedes también, porque esa es nuestra expectativa como cristianos y cristianas. No tenemos que inventar cosas. Lo que Cristo nos ofrece ya es una cosa maravillosa, realmente maravillosa. Esperanza eterna, que no depende de ti ni de mí, depende del amor de Dios. Pura gracia. Por eso a veces cuesta creerlo, porque es pura gracia, es puro amor. Y el mundo te hace pensar que no eres digna, que no te da el ancho, que el de al lado es mejor, pero a los ojos de Dios eres amada, amado, tanto en la vida como en la muerte. Y por eso los que vivimos, vivimos para el Señor. Y los que morimos, morimos para el Señor. Porque el Señor es Señor de vivos y de muertos. Y nos une en una sola esperanza, en la comunión de los santos que esperan la resurrección. Maravilloso. Pues acerquémonos a esta nube blanca. Aparece sentado este que parece hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Claro, vemos acá un relato bien campestre por un lado y realeza por otro, como una mezcla entre dueño de campo y rey de trono. No me imagino a alguien con corona de oro eh, usando la hoz en el campo, ¿no? Ya de por sí es una imagen un tanto distinta, ¿no? Desde esa experiencia aparece desde el templo celestial otro ángel distinto al de los tres primeros, que grita con voz potente, empuña tu hoz y ciega, ¿no? Corta, cosecha. Llegó el tiempo de la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros. Acá uno no puede olvidar recordar lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio, ¿no? Que uno
vamos ser cosechados, ¿no? Y que se va a arrojar el trigo al granero y la cizaña al fuego, ¿no? Pero que no se separa en el mundo, en la tierra, sino que se va a separar después. De alguna forma u otra, aquí el Apocalipsis nos señala esta realidad simbólica de la cosecha a través de la hoz, del cortar, del separar, porque va a cortar, ¿no? Está afilada esta hoz. Tenemos que imaginarnos así como brilla. Los sembrados de la tierra están maduros, como diciendo, ya está. Recuerdan que la semana pasada, la reunión pasada, hablábamos del tiempo que nos marca este Apocalipsis, que en estos momentos en el centro del libro nos recuerda como el tiempo real para que nosotros mismos vayamos comprendiendo que estamos en el tiempo de Dios. Entonces, desde esa simbología, cuando recordamos la cosecha y se nos dice que los frutos están maduros, debemos pensar también en nosotros. ¿Qué tan maduros estamos? Yo evitaría siempre esta idea de ya, ¿qué pasa si Cristo viene hoy y cómo te va a encontrar, ¿no? Sino más bien de reflexionar sobre nuestra madurez como frutos del Espíritu. ¿Estamos realmente dando frutos? ¿Nos sentimos maduros o hace 20 años que pensamos que somos niños en la fe? ¿Nos sentimos capaces? ¿O siempre nos tiramos para abajo? Es que yo no podría hacer esto, yo no puedo hablar de esto, yo no sé, es que no me sé la Biblia de memoria, es que yo no hablo como usted, pastor, y todas esas tonteras que dicen que no tienen mucho sentido, como si fuera una competencia del poeta más lindo y que habla más bonito, ¿no? Hablar de Dios. Listo. A veces esperamos demasiado para sentirnos preparados. Es como tener hijos. ¿Alguna de ustedes estuvo preparada para ser mamá? Los hijos se tienen nomás. Yo tampoco lo estaba, se tienen y listo, y ahí uno va aprendiendo. Uno siempre cree que no puede, pero después aparece que se puede. No todos tienen la suerte, como mi madre, de tener hijos tan dóciles como ella, pero se puede, se puede. ¿Mm? Por eso no debemos mirar esta hoz como algo que nos amedrente, sino más bien como algo que nos inspire a ser maduros en la fe. El apóstol Pablo incluso dice que hay que acompañar a los que son como niños en la fe para acompañarlos en esa madurez. ¿Mm? Karen. Eh, sí, muy importante porque yo vi que sembrados estaba con una letra ladeada, ¿no? Entonces dice, ¿a qué sembrado se refiere? Entonces busqué y ahí asemejándose a la semilla que uno tira y hay unos que efectivamente caen en roca, caen en bichos, se los comen los pájaros, no sé qué, es igual, como que eh, se supone que los sembrados somos las personas, ¿no?, que oyen la palabra, la reciben y dan frutos, como dices tú, unos más, otros menos, pero creo que hay una diferencia con la siguiente, con el segundo paso que hace el otro ángel, porque allí ya no habla de que están maduros, sino que hay un fruto, es la uva que se pone en el recipiente, en la cuba, en el... Entonces, luce como que todos fueron
oyeron la palabra, pero no todos lo pusieron en práctica. Entonces, uno es cosechado, pero para que se pierda, porque no hay nada. O sea, dice, y pasó su hoz sobre la tierra y esta quedó cegada. Ok. Entonces después viene el otro. Empuña tu hoz y cosecha los racimos de la viña porque han llegado a su madurez. O sea, ya tiene fruto. ¿Es correcto eso, no? Sí, bueno, veo que tú Lo que tú estás diciendo. lo estás comparando con la parábola del sembrador de Jesús, por lo que entiendo. Eh, digo que lo entendí más bien es que todo va a ser cegado, todo. Pero va a haber unos que dieron fruto y hay otros que no dieron fruto. Claro, eso lo dice Jesús también, como Ajá. una invitación a que nos ocupemos de dar Exacto, frutos, dar ¿no? frutos. Acá esto nos sirve pensarlo como en el fin de los tiempos y decir, es que el vecino se va al infierno porque no tiene fruto y yo sí. No, no, no. Esto hay que pensarlo para el día de hoy. Correcto, Tú y yo demos fruto. Y eso es correcto. lo que nos Es lo que la ocurre. pregunta que tú hiciste. Claro, claro. Ok. Ahora, es bien importante el hecho de que estos ángeles, y después viene otro, como tú dices, ¿no? Con una hoz afilada que sale del templo y después el otro que sale del altar, le grita a ese que tiene la hoz afilada para que coseche ahora los racimos. Uno es el que cosecha el sembrado y el otro el racimo. De los sembrados usualmente se recoge el trigo en la época bíblica, ¿no? Más dentro del lenguaje, el trigo. Y desde la viña se, se recogen las uvas para el vino, ¿no es cierto? ¿Hay algo que les haga reflexionar al respecto dentro de la vida de los cristianos, especialmente vida litúrgica de los cristianos? Comunión, Claro, la Eucaristía, ¿no? Sí, no creo que sea casual que se recoja el sembrado, que usualmente es trigo. Estoy interpretando, no digo que sea la única forma de leerlo. Y por otro lado, los racimos de la viña para producir el vino. Porque han llegado a su madurez. Significa que están listos, que están preparados. Qué importante es eso, ¿eh? Qué importante es eso. Que al parecer están haciendo bien la pega. Me recuerdo de lo que decía antes, de los que verán si aguantan, si resisten, si son perseverantes. Quizás somos más maduros de lo que pensamos. Nunca estamos tan maduros como para podrirnos del árbol y caernos, ¿no? Pero debemos estar pendientes de ese proceso de madurez espiritual, de madurez en la fe, de madurez en la palabra, para poder también nosotros sentir que somos parte de algo más. Que no solamente vamos a ser parte de un juicio celestial desde el trono de Dios vestido con cachirulo y con un martillo, sino más bien de que vamos a ser parte de un proceso de salvación, del cual ya estamos siendo parte ahora mientras creemos, mientras buscamos cumplir los mandamientos y guardar la fe de Jesús, como los que aparecen en el versículo 12, justito acá arriba. Entonces, quizás acá hay un simbolismo que nos conduce hacia ser activos y serviciales, tal como el trigo y la uva forman el pan y el vino. Nosotros tenemos que ser parte de esa cosecha, transformarnos simbólicamente en pan y vino para servir en la iglesia, para servir en el mundo, para hacernos instrumentos de Dios. Así lo veo al menos.
Repito, estoy interpretando. Porque estos símbolos de la siega y la vendimia, el Hijo del Hombre, nos deben acercar sí o sí a una experiencia con Cristo. Pero una experiencia que vivimos aquí en el mundo, no tenemos que esperar a morir para vivirla. Si no, perdemos la vida esperando que otro haga lo que yo tengo que hacer, que es servir a Dios, con amor, con dedicación, con seguridad. ¿O solo voy a empezar a hacerlo cuando me llegue la amenaza de que me voy a morir en el infierno? Claro, porque perfectamente cualquiera de ustedes puede tomar este mismo texto y decir, ah, ¿viste? El Señor va a hacer su cosecha, ¿ah? Y todos ustedes que son cizañas se van al infierno. Y siempre el que lo dice es el que se cree trigo, ¿no? ¿Y para qué? Si eso no va a sacar lo mejor de ti ni de mí. Pero tampoco tenemos que ser demasiado relajados, como, ah, que el Señor lo perdona todo, ah, sí, da lo mismo mañana. No, no. Tenemos que esforzarnos hoy de hacer las cosas bien. Por eso, después nos dice que el ángel pasó afilada la hoz sobre la tierra, cosechó la viña, arrojó los racimos y pisó la uva, ¿no? En el lagar. Y salió tanta sangre, ahí cambia el simbolismo, que ya se va al chancho la lectura, llega a la altura de los frenos de los caballos, ¿no? O sea, por lo menos 1,5 metros, y 300 kilómetros de sangre, o sea, ya es un río bestial de sangre en donde casi ni Noé hubiera sobrevivido de tanta sangre. Como diciendo, ocúpense, ocúpense de que de todo este trigo, que todo este mosto no se pierda, porque ustedes son el sembrado de Dios y debemos dar buen fruto. ¿De qué sirve que haya sangre por todos lados si es que nosotros no podemos fortalecer nuestra fe y nuestras vidas con la sangre de Cristo? Es tan importante que entendamos que el cristiano no vive de amenazas, aunque en muchas iglesias solo se predican esas amenazas. El cristiano no vive de amenazas. Si hacemos las cosas bien, es porque creemos que es lo correcto, no porque queremos que el Señor nos mire y nos salve porque somos lindos o buenos. No, tal como dice, tenemos que probar nuestra resistencia, nuestra perseverancia en cuanto al guardado de los mandamientos y la fe de Jesús. Y eso lo hacemos en la vida y para la vida, no solamente para no irnos al infierno y todas esas cosas. Quizás en la forma de pisar la uva, en las afueras de la ciudad, hay una invitación a la misión, a que debemos salir. No sentirnos demasiado seguros dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino atrevernos a compartir la fe con otros, ser instrumentos de Dios en la fe de otros, por muy pequeña que sea, y salir a las afueras, donde están los pobres, y compartir esa fe con ellos, sin miedo, porque quizás la sangre alcanza para todos, en el buen sentido de la palabra sangre, no en el sentido de guerra, sino en el sentido de la sangre de Cristo.
del cuerpo de Cristo. Alcanza para ellos también. Debemos salir de nuestras comodidades y exigirnos un poquito más. Así lo veo yo al menos. No sé qué les parece a ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Alcanzan a visualizar esta invitación o la veo yo nomás? ¿Qué opinan ustedes de esta madurez espiritual de la cual habla el texto? ¿Cómo definirían ustedes su propia madurez espiritual? Alejémonos del santo perfecto, ¿no? Acerquémonos a nosotros. ¿Cómo definirían ustedes en sus propias vidas si están o no están maduras en su fe espiritual? Cuando estén predicando en el púlpito, cuando estén haciendo milagros, cuando vuelen, cuando se sepan la Biblia de memoria. ¿Cómo miden en su experiencia de fe esa madurez espiritual? ¿Qué es lo que creen necesitar? ¿O les da vergüenza decir si son maduras o no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo experimentan? ¿Jani? Sí, bueno, después del largo camino recorrido en la vida, creo que la vida me ha enseñado muchísimo. Bueno, yo soy personalmente muy dedicado a todo lo espiritual, me hace mucho sentido, siempre me he sentido muy cerca de Dios, siempre. Eh, y siempre me acuerdo de un hecho cuando era muy chiquitita para el terremoto del año 60, que fue muy violento, fue terrible. Era mi primer terremoto y estábamos con mi familia y yo me puse a rezar en alemán. En alemán, imagínate, nunca tenía mucho contacto con rezar en alemán. Entonces eso me hizo sentido que realmente yo en ese minuto necesitaba estar cerca de Dios y Dios me iba a entender en alemán, no sé por qué motivo, pero me salió así. Mi mamá después se reía de mí, porque te rezaste en alemán, me decía. Fue muy raro eso. Y yo te digo que, eh, bueno, me siento muy tranquila y trato en mi medio, digamos, de siempre divulgar todo lo que es, digamos, los milagros de Dios, que la vida es maravillosa con Dios. Obviamente que hoy en día con esta vida tan apurada y te quedan mirando un poco como diciendo, pobrecita de repente, ¿eh? Es lo que siento. De repente hay gente que engancha, pero más me choca, lo que más me choca es que hay gente, digamos, que absolutamente que no hacen nada por su vida espiritual, pero cuando mueren parten todos a la iglesia y eso lo encuentro, realmente no me hace sentido. Yo digo, ¿por qué van a la iglesia si no han estado en toda la vida, digamos, alejados de la iglesia, pero cuando mueren van todos? Y ahí son todos buenos y santos, entonces esas cosas me checan terriblemente, es lo que los vemos todos los días, eso, tú sobre todo, ¿no es cierto? Así que es lo que puedo decir en cuanto a mi vida espiritual. Gracias, Jani. Eh, ¿Quién iba a decir, Karen? ¿O alguien más? Muy interesante tu pregunta, porque yo creo que una de las cosas más importantes para uno poder dar fruto es que uno esté pegado con la palabra, porque la vida es tan compleja que en situaciones en las cuales no estamos centrados, somos fácilmente movidos, desviados. Entonces, el estar siempre junto a la palabra es como que te da la fortaleza de recordarte que efectivamente, o sea, para adelante, porque tienes que tener confianza, porque Dios está contigo, porque sí, porque es así. Pero hay veces
que en las tribulaciones de la vida te hacen como desenfocar, y es allí donde es tan importante que uno tenga ese arraigo adentro y con los de la comunidad. Para mí, yo creo que eso es fundamental, ¿ok? Ahora, como dice Hani, hay personas en las cuales uno puede dar ese mensaje y exponerte a otros expresando tu fe, pero hay otros que, o sea, como que no quiero despertar, no quiero esa conciencia, no me interesa. Entonces, eso algunas veces también dice, bueno, yo sé que yo estoy en lo correcto y no sé. Pero si yo fuera realmente madura, eh, pudiera tener la posibilidad voy a estar esta palabra, pero no es esa palabra, de persuadir a esa persona. ¿Y por qué no lo ves desde este lado, desde este punto de vista? O sea, yo aquí ya, a diferencia de otras veces, o sea, yo ahora hablo. O sea, hablo y bueno, si me dicen que soy una loca, bueno, pero he logrado que al menos me oigan. Y bueno, no sé, me quedo así como un poco tranquila por ese lado. Pero sé que puedo dar mucho Ok. más, sé que puedo dar muchísimo más. Ojo con caer en el error de enfocar la madurez espiritual de cada uno, de cada una, con respecto solo a los triunfos y a la capacidad de convertir al otro. No sé si yo lo uniría a eso, ¿ah? Y yo estoy hablando de algo personal de cada uno, de cada una, y que no se define por lo que tu marido piensa, No, correcto. que se define por lo que tú crees y tú piensas, estés loca o no. Porque acá la pregunta es si tú sientes madurez en el sentido, no de si tienes respuesta para todas las preguntas, no, no, no. No, 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 Si estás en paz con Dios, definitivo. si tienes una fe que te hace bien, si crees que eres más feliz por tener esta fe, si crees que eres mejor persona desde que tienes fe, de eso se trata. Y de que te cuesta menos tomar decisiones porque ya no depende solo de ti, sino de lo que el buen Dios te ha mostrado que es lo correcto. Correcto, De eso correcto. hablamos. Si te transformas en el apóstol Pablo de la misión, No, bueno, ojalá, pero tu vida personal de fe no se mide por esos triunfos. eh, perdón, quizás no me estoy expresando correctamente, pero sí pienso que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo no estoy tranquila adentro, que tengo esa fe ciega, yo no voy a hablar, no voy a actuar de la manera que está acorde a lo que me están enseñando. Es a eso a lo que voy, es a eso a lo que voy. Y me he permitido el chance que quizás en otra ocasión me hubiera quedado, oye, yo no pienso igual que ellos, yo no sé qué me van a decir si yo digo esto y entonces ellos piensan otra cosa. O sea, ya no me importa, ya no me importa. A eso es lo que me refiero. Y para mí este proceso sí ha sido un despertar espiritual. O sea, sí lo considero así. Bien, que así sea, Karen, que así sea. ¿Mm? Pero no te desanimes. Yo soy pastor y Heidi, tampoco me escuchan tanto, así que no te preocupes. ¿Mm? yo creo, digamos, que es un camino, que es difícil decir si uno ya, el fruto, si está maduro o no, porque la vida te va presentando
no sé, por algunos problemas, etcétera, y ahí uno se va dando cuenta en las reacciones y cada vez vas madurando un poco más. Claro, pero tú ya no tienes 25 años, Lucía. Uno puede jugársela, ¿no? Acá no estamos diciendo que están tan maduras que se van a pudrir y se cayeron del árbol, Claro, ¿ah? Y que ya están listas para morir hoy día. No, no estamos hablando de eso. No es una competencia ni caer en el orgullo. Es de decir, mira, tengo una fe, como le decía recién a la Karen, que me hace bien, que me hace feliz sí, eso sí. y que No, me pero ayuda uno a puede tomar decir, decisiones, digamos, que me ayuda a perdonar. un- uno puede caer, digamos, por decir, sí, ya estoy maduro en la fe y después puedes caer, ¿no? Por eso yo creo que se podría decir, o yo podría decir, estoy madurando, estoy casi a punto de la madurez, podríamos decir, ¿no? Está bien, pero hay que creerse el cuento, ¿ah? Todos podemos caer, yo también cometo errores, aunque no los crean. Eh, Todos nos equivocamos, todos dudamos. El tema es si tú hoy a las 18:57 del 8 de noviembre de 2023, tú miras tu vida, miras tu corazón, miras tu fe y puedes decir abiertamente, mira, yo tengo fe y me la Claro, creo. y por supuesto que ha habido un crecimiento en la fe, que eso es lo importante, yo creo. Y eso, y hay que creérselo, y hay que tomarlo con las dos manos, con orgullo. Perfecta no eres. Yo tampoco Ujú. lo soy. Ninguno lo es. Ese proceso no termina nunca, pero debemos sentir este ímpetu, esta motivación de decir, oye, yo no estoy aquí para hacer papas fritas en la iglesia, yo estoy aquí porque creo en Dios y porque creo que aquí soy mejor, porque creo que puedo perdonar más, porque creo que esto hace de mí un cristiano, una cristiana de verdad, no perfecta, de verdad. Y eso hay que decírselo también a uno, porque si no siempre nos achicamos y siempre estamos pensando para atrás y nunca somos suficientes. Como si el apóstol Pablo no se hubiera equivocado, pero si nadie nace sabiendo, pero no podemos pensar que solo a los 90 años vamos a poder ser maduros. No, tenemos que hacernos cargo ya de nuestra vida de fe. Sí, porque la vida de fe no te exige que no tú cometas errores, te exige que tú, tal como le dice aquí a los que se salvan, la perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Ahí está. No tienes que hacer milagros, no tienes que volar. No, no, no. Tienes que buscar guardar los mandamientos, buscar guardar la fe en tu corazón y vivir tanto en esos mandamientos como en esa fe. Y estar consciente, ¿no? O sea, consciente de que es un trabajo de por vida. Por supuesto. Sí, pues no es esa cosa de ya hice mi buena acción del día, no existe, pues, o sea, eso es muy chileno, digamos. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? ¿Ah? ¿Se la creen o no? ¿Se la creen o no? No se trata de transformarse en el apóstol Pablo, repito. Ustedes, en su realidad, con sus virtudes y sus falencias. ¿Mm? Yo creo que las experiencias de vida que he tenido a lo largo de mi vida, repito, son las que me han hecho profundizar, o sea, primeramente adquirir fe y después profundizar. Lo primero que me marcó mucho fue mi enfermedad, a pesar de que yo iba a la iglesia antes, no con la frecuencia de ahora, pero era una participante de la iglesia, a lo mejor hasta sin mucha fe, sino que más por costumbre. Eh, pero al enfermarme me di cuenta de que realmente Dios era lo único que me podía ayudar y eso me dio fe y me fortaleció. Ahora, durante
el resto de la vida me han sucedido muchas cosas negativas y he aprendido que de todo lo negativo siempre hay algo positivo y que Dios no me está castigando por lo que me está pasando, sino que simplemente me pasó. Y tampoco puedo juzgarlo, o sea, nunca lo he juzgado por lo que me pueda haber pasado en el pasado. Y otra cosa que a mí me marcó mucho y que me ha ayudado a no discriminar, a perdonar, es la diaconía. La diaconía a mí me costó mucho en un comienzo, me costó mucho, pero me ha ayudado muchísimo. Y yo creo que a medida que van transcurriendo la vida de uno, van aconteciendo cosas que te van ayudando a entender mejor y a hacer más profunda tu fe. Pero yo vivo tranquila, aunque no duermo, como dices tú, el que está tranquilo duerme tranquilo de noche, tengo que tomarme mi pastillita, pero yo estoy tranquila en mi corazón, lo tengo tranquilo. Y lo que me depara el futuro, no sé, pensando siempre que tengo fe. Maravilloso. Eso es lo necesario. Tener fe y estar dispuesta a vivir en esa fe y aprender. Muy cortito, yo lo resumiría, yo tengo fe y creo en el amor. El amor al prójimo, el amor a tus hermanos, a tu marido y a la comunidad. La fe te encierra todo. Y yo ahora tengo mucha fe. He aprendido a madurar también. Bien mayor he aprendido a madurar. Eso. Un beso. Gracias, gracias Miriam. Bueno, a algunos nos toca más tarde, a otros antes. El tema es que hagamos ese trabajo hermoso, ¿no? Y nos atrevamos al cambio, nos atrevamos a ser mejores, de verdad, y que nos importe. Tal como tú mencionas el amor, nos tiene que importar querer hacer eso. Y no solo esperar que se haga solo o esperar que el otro me caiga bien para ayudarlo. No, esto es amor, es gracia. Y eso es lo más bello, independiente si nos pescan todos los que ojalá quisiéramos que nos pesquen. Como siempre digo, tu mejor predicación es tu vida. Cuando no escuchen tus palabras, te aseguro que van a escuchar tu vida. Van a ver tus acciones, van a ver lo que hay en tu corazón. Si uno sigue siendo el mismo orgulloso de siempre, el mismo cerrado de siempre, el que cree que tiene toda la razón y toda la verdad, etcétera, etcétera, tu vida de fe va a pasar como si nada, nadie te va a pescar. Pero si uno demuestra que es diferente, uno demuestra que tiene amor para entregar, si uno perdona, ahí se ve la diferencia. Todas las palabras se las lleva el viento, pero cuando uno realmente actúa como cristiano, se nota. Y hacia allá tenemos que ir. Si seguimos creyendo que tenemos la razón y llevamos 40 años diciendo que tenemos la razón, nadie te va a seguir. Nadie. Así que parte por un cambio de uno y tener mucha paciencia. Porque tal como ninguno de nosotros llegó de un día para otro a un camino de fe madura, el resto tampoco, po. Entonces tengo que tenerle paciencia al resto para que también les llegue, cuando sea su momento, una fe que les haga bien. Y tal como Dios tiene paciencia con nosotros, nosotros también tenemos que tenerla con los procesos de los demás. Así que, como decía el Apocalipsis, perseveremos, resistamos, buscando cumplir los mandamientos, guardando la fe en Cristo Jesús. Y que así sea. En
nuestra propia experiencia de fe. Amén. Muy bien, qué bueno que tengamos también espacio para hablar de nosotros, para hablar de nuestra propia fe. Es maravilloso. Espero que esto vaya creciendo y vayamos agarrando confianza también para perder el miedo a esto y no tratar de ser tan perfectos, sino dar frutos. ¿Les parece? Oremos entonces y así nos ponemos en las manos de Dios para que el Señor haga su obra en cada uno y cada una de nosotros. Nos ponemos en sus manos. Oremos. Amado Dios, tú y nadie más que tú conoces lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a reconocerlo también para que sepamos de qué somos capaces, cuáles son nuestros dones y especialmente cómo quieres tú que los usemos al servicio tuyo en este mundo. Ayúdanos a ser humildes, pero al mismo tiempo también tener un poco de orgullo y sentirnos útiles como instrumentos tuyos en este mundo. No permitas que nos tiremos abajo, sino que creamos que realmente nuestra fe no solamente nos hace mejores a nosotros, sino también a los demás. Por eso aléjanos de obligar al resto a creer como nosotros, pero sí movilízanos y acércanos hacia hablar correctamente de tu fe, para que así a través de nuestra alegría, de nuestra ternura, de nuestro amor al prójimo, de nuestra capacidad de perdón y de abrazo, de compasión, muchos más puedan entregarte sus vidas y ser instrumentos de tu paz, así como nosotros también buscamos ser. Obra tú en nuestros corazones y mentes y enséñanos los caminos a seguir y las palabras para decir. Todo esto lo dejamos confiados en tu amor, en tus manos, en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Todopoderoso Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve en su fe ahora y siempre. Amén. Muchísimas gracias. Excelente. Y qué bueno que nos vimos otra vez. Estoy feliz. La falta.